Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este encuentro sobre un tema muy, muy importante desde mi humilde punto de vista: educación inclusiva. Eh, la realidad es que en América Latina la mayoría de los países tienen marcos legales que reconocen el tema de la educación inclusiva. Eh, y han ratificado la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, es bastante típico que haya una brecha importante en la implementación, es decir, que de las palabras a los hechos hay una brecha muy grande. Es un tema preocupante. eh, Hay un porcentaje alto de niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. eh, Como resultado de eso, dado que los sistemas escolares no están preparados para recibirlos, eh, las tasas de asistencia son más bajas de lo que debieran ser, los niveles de aprendizaje, por lo tanto, también lo son. En el día de hoy vamos a escuchar de una experiencia alentadora, que es el caso de la provincia de La Pampa. No quiero adelantar mucho lo que vamos a escuchar, pero es un caso en el cual se ha llevado a escala el proceso de implementación, de integración de todos los alumnos a las escuelas. Eh, entonces vamos a escuchar este caso y a partir de eso conversar un poco sobre las implicancias que tiene para el resto de la región. Quiero mencionar que este es el primer encuentro en una serie que estamos iniciando sobre temas de discapacidad y educación, que seguirá en las próximas semanas con un encuentro sobre cómo aprovechar la revolución digital y utilizar la tecnología, la formación de docentes, etc. Ya les iremos avanzando. Entonces, paso a presentar a nuestro invitado especial, que es Ladio Scherbecher, director general de transversalidad de educación inclusiva de la provincia de La Pampa en Argentina. Ladio, si por favor puedes prender tu cámara y micrófono. Te Hola, agradecemos mucho la participación y bueno, te invitamos a que nos cuentes lo que han hecho en La Pampa. bueno, en primer lugar, agradecerles por el espacio, por generar esta iniciativa en la cual poder compartir la experiencia de la provincia de La Pampa. Gracias, Ariel, y a todo tu equipo por la amabilidad y el acompañamiento en todo este tiempo para poder, insisto, optimizar este espacio y poder compartir lo que para nosotros es política educativa, lo que para nosotros es nuestra experiencia, no imitable, pero sí para poder transmitir y poder fundamentalmente compartir el proceso que ya tiene un tiempo, que tiene una historia en esta provincia, en esta jurisdicción y fundamentalmente la oportunidad en principio y en primer lugar de definir a la provincia de La Pampa en materia de educación inclusiva es explicitar que es política educativa y que es política educativa que no se reduce a una coyuntura ni a un tiempo, sino que ya tiene sustentabilidad y que lleva varios años y con sí ciertos momentos de profundidad de esa política educativa que implicó en algunas mesetas de estos tiempos no renunciar al norte. En ese norte, en nuestra provincia que hoy obtiene resultados que son mirados, que son todo perfectibles, pero sí recuperando el sur del cual venimos, no renunciar al norte, que implica, entre otras cosas, que independientemente de la condición individual de un sujeto, todos tienen el derecho de ir a la escuela, a una única escuela
que sea la escuela del barrio, que sea la escuela que elija la familia, y no que sea la escuela que se le impone por determinada condición. En ese sentido, la oportunidad de reconocer en esa historia de la provincia de La Pampa un momento en el cual, muchas veces impregnado por diferentes paradigmas, se sostuvo en una política educativa que tiene como eje transversal y como eje nodal la inclusión educativa. En cada uno de los niveles, en cada uno de los espacios, en cada una de las decisiones de política educativa que se toma, está la inclusión como eje nodal. En cada una de las instancias, la oportunidad de mejorar con un piso que implica no volver a modelos que de acuerdo a la condición de cada estudiante es el lugar que le toca transitar su escolaridad, sino entender que en esa diversidad, que en esa diferencia no se convierta en desigualdad. Y en ese contexto implicó que en todo este tiempo se tomen decisiones políticas y jerarquizar el debate en términos de política educativa y no meramente técnicos. Y en ese sentido, asumimos una posición que es ideológica y asumimos que la educación inclusiva se sostiene en una perspectiva que es de derechos, como un derecho humano fundamental y que implica poner en tensión que si un sistema educativo pretende ser inclusivo, no puede seguir legitimando circuitos paralelos, no puede seguir convirtiendo esa diferencia en desigualdad. Por eso, el primer antecedente en la provincia de La Pampa es en el año 2003, cuando se crea la primera dirección de educación inclusiva, con una visión estratégica en términos de lo político, y después con mesetas en el tiempo, sin perder ese norte, se profundiza con una decisión de recuperar esa dirección de educación inclusiva en términos de política educativa que implica reordenar, reorganizar y tomar decisiones que visibilicen el sentido de cada una de las acciones. En ese sentido, y de acuerdo a lo anterior, en el año 2015 se vuelve a crear la Dirección de Educación Inclusiva y en el año 2020 se vuelve a jerarquizar a la dirección en términos de que sea una dirección general y transversal. Todo esto no implica un cambio de nombres únicamente, sin banalizar que los cambios de nombres muchas veces significan cambio de identidad, implican también construir subjetividad en términos de poder poner en tensión la antinomia entre lo especial y lo común, y definitivamente poner en eje a la educación inclusiva como no solamente una obligatoriedad en términos de política educativa, sino fundamentalmente una construcción en el territorio que implique un trabajo con todos los actores. Y desde ese lugar, si no hay una decisión política de poder avanzar en este norte, decididamente los cambios van a ser meramente coyunturales o subsidiarios al conjunto del sistema educativo. Y por eso la necesidad de transformar y transformar con normativas, con marcos regulatorios propios a las convenciones, con marcos normativos propios a las leyes y con marcos normativos propios a la jurisdicción que contextualice esas leyes internacionales y nacionales, ¿no? Por eso para nosotros, en este tiempo, en un tiempo de profundidad, en un tiempo inclusive de mucha maduración de esas políticas educativas, señalar algunas de esas normativas sin ahondar en detalles, ni ser técnicos en su explicación, pero sí recuperar su sentido histórico, político, ideológico, para nosotros una de ellas es fundamental, que implica y que implicó y que también obliga a todos los días de la gestión de lo público levantar la vara en relación a que, como dije anteriormente, un sistema educativo, si pretende ser inclusivo, no puede tener modelos que legitimen la segregación. Por eso se tomó la definición política, escuchando las voces de las bases, pero reconociendo en ella la necesidad de que se convierta en agenda pública y en política educativa,
la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión en el año 2018. Eso implica quedarnos fundamentalmente en un decreto que, insisto, implicó, entre otras cosas, discutir un estatuto docente, que implicó la incorporación de figuras que muchas veces discursivamente aparecen como la del docente de apoyo e inclusión, pero normativamente no están regulados, por lo tanto es insuficiente cada modificación que se quiera pensar, porque decididamente, si no hay cambio normativo, va a ser insuficiente para el cambio en la práctica. También es una realidad que no todo cambio normativo significa un cambio automático en la práctica. Pero a partir de ese decreto también se empieza a recorrer un norte que, como dije anteriormente, cuida mucho del sur, pero también mucho de eso lo pone en tensión. Decididamente, a partir, desde ese decreto, la provincia de La Pampa puede explicitar que no existen las escuelas especiales, pero que las escuelas especiales y esa transformación en escuelas de apoyo y la inclusión no implicó que inclusive algunos de los fantasmas de la época, que tenían que ver con la desaparición de los puestos de trabajo, con la invisibilización de la condición de discapacidad, con la invisibilización en aquel momento que podía considerarse de los roles y funciones, sino que por el contrario, una transformación de escuela especial, una escuela de apoyo, le permite potenciarse y crecer, inclusive independientemente del origen para la cual fue creada. Una escuela de apoyo y la inclusión en la provincia de La Pampa es una escuela de apoyo que debe atender y acompañar a los procesos de enseñanza y aprendizaje centralizados en la enseñanza, vinculados con la diversidad. Y en esa diversidad, entre ellos están los estudiantes con discapacidad. Y en esa diversidad están fundamentalmente, iniciar por los últimos, y en esa diversidad está fundamentalmente la necesidad de convertir en práctica el concepto de justicia curricular, el concepto de equidad, que no tiene que ver con darle a todos los mismos, sino darle a cada uno lo que necesita. Por eso, el formato organizacional de la provincia de La Pampa para ordenar la política educativa entre ellas, tiene que ver con todos los días, muchas veces desaprender del sur, del origen del cual veníamos, y poder establecer acuerdos de trabajo en términos de corresponsabilidad, pero fundamentalmente en términos de identificación de barreras, tal cual lo señala el modelo social, y que el acompañamiento a los estudiantes no tenga que ver con la condición ni médica ni de salud, sino que tenga que ver con las barreras con las cuales se encuentran en el entorno. Por eso, decididamente, esa transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo e inclusión implica también un modelo de gestión de esas escuelas, un cuidado y un equilibrio entre el acompañamiento en la educación de los niveles y los apoyos que reciben en contraturno los estudiantes que necesitan, una reformulación del rol y de las funciones del maestro integrador, que estuvo vinculado históricamente a la relación entre integrados y desintegrados, ¿no? La cantidad de estudiantes integrados vinculados con el acompañamiento de un maestro integrador. En este nuevo paradigma y en esta transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión, la figura del docente de apoyo a la inclusión establece nuevos roles, nuevas funciones y un posicionamiento docente que implica desde lo ideológico hasta lo metodológico diferente, en el cual decididamente la vinculación no tiene que ver con la condición del estudiante con discapacidad, sino su posicionamiento como docente enseñante, en el marco de la diversidad de un aula, de una escuela, de una cultura institucional que todos los días se debe pensarse para que sea inclusiva, en un recreo, en un aula, en una decisión institucional, en términos de acción concreta en materia de inclusión, en acompañamientos en las familias. Y en ese sentido, y también en ese año 2018, en el marco de esa reforma del estatuto, se incorpora la figura del docente de apoyo a la inclusión. En definitiva, eso implica también empezar a restituir otros derechos que históricamente habían sido casi naturalizados en términos de vulneración, como es la titulación de los estudiantes con discapacidad. Yo les recuerdo que lo que parece natural también fue una decisión y fueron decisiones políticas en términos de que los estudiantes con discapacidad no accedían a una titulación, no solamente que no accedían a una titulación, sino que también, inclusive y en muchos casos, accedían a certificaciones segregadas, ¿no? Con
con esos mitos construidos en términos de currículum paralelo, que hay que poner en tensión si definitivamente tomamos y hacemos y construimos a la educación inclusiva como una política educativa. A partir de esa transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión, de la reforma del estatuto, de la incorporación de la figura del docente de apoyo a la inclusión, del formato organizacional al interior de las escuelas de apoyo a la inclusión también, todos los días que se construye para su fortalecimiento, permite también una modificación y una permanente revisión de las prácticas educativas en los niveles obligatorios, ¿no? Un trabajo que en términos de titulación, muchas veces nosotros accedemos a discutir determinados derechos, como por ejemplo, entre ellos la vinculación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, pero si no restituimos derechos previos que han sido vulnerados, como el derecho a una titulación en igualdad de condiciones que todos los estudiantes, decididamente estaríamos invirtiendo un tiempo sin ocuparnos de restituir esos derechos que han sido vulnerados. Y decididamente, tal cual también conforme a la Convención, es imposible pensar cada una de las políticas educativas sin la centralidad en el reconocimiento, en la participación genuina y activa de las voces de los estudiantes y de las familias. El nada de nosotros sin nosotros se convierte en un cliché si no reconozco en esas voces una gran oportunidad para revisar todos los días la política educativa. Y es ahí donde nosotros, en aquel momento, empezamos a pensar en cómo custodiábamos mucho de lo que se había construido, pero también cómo lo poníamos en tensión, aquello que había que poner en tensión, y cómo se hacían las reformas necesarias para que ninguna familia sea obligada a ir a una escuela que no sea la escuela que fue su hermano, la escuela que fue su compañero del barrio, la escuela en la cual los compañeros que comparten clubes resulta que en el otro turno en la escuela tal vez no lo pueden compartir porque tal vez algún adulto pensó que según la prescripción médica es el lugar donde te toca ir. Definitivamente, todos y todas tienen el derecho de compartir, de participar y aprender en un mismo espacio, cuyas barreras no son del estudiante, sino que son de ese entorno que todo el tiempo debe modificarse para alojar a todos y a todas, entre ellos los estudiantes con discapacidad. Sí es cierto que cada una de estas definiciones implicó iniciar un camino, profundizarlo, sostener en que una condición no puede ser intrínsecamente característica para vulnerar el derecho a una educación inclusiva, equitativa, de calidad. Hoy uno de los datos que podemos compartir, y ahí quiero yo hacer una salvedad y generalmente trato de explicitarlo, que no se trata de meramente números, pero sí también en una política educativa, en un control de gestión y en términos de resultados cuantitativos. Hoy podemos decir que La Pampa en este año tiene como meta llegar al 100% de estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel, que en este año estamos transitando ya casi un 99% de estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel, que no tiene que ver solamente con un ingreso a una escuela, sino que la presencia y la participación de los estudiantes con discapacidad implica también la necesidad, la responsabilidad de modificar esos entornos. Entonces, muchas veces aparecen frases, si no estamos preparados, ¿por qué lo hacemos? Si no estamos preparados, si primero no hay que preparar los escenarios y formar para después comenzar. Muchas veces a otros colectivos no se le preguntaron, no se le instalan determinadas preguntas que sí se le instalan a los estudiantes con discapacidad. En la provincia de La Pampa, nosotros siempre decimos que mientras haya una familia, mientras haya un estudiante, que aún nosotros debemos llegar, es porque aún nos falta mucho por hacer. Pero eso no desatiende el custodiar mucho de lo construido, porque lo que es irrenunciable es el norte. El norte de poder aprender a partir también de una experiencia subjetiva que solamente se puede construir en un lugar que está atravesado por la diferencia, no por la segregación. Porque decididamente, inclusive, muchas de las preguntas que aparecen en el mundo adulto ya no le aparecen en las primeras infancias. La primera infancia, a nivel primario, e inclusive ya en el nivel secundario, incluyendo la mayoría de jóvenes y adultos, ya no se preguntan si tienen que estar o no. No se preguntan si es el lugar adecuado o no es el lugar adecuado. No se preguntan si están preparados
o no están preparados. La experiencia se vive, se comparte, se enriquece en un acto cuando el acto de la escuela se debe modificar en función de esa diferencia, de esa diversidad, ¿no? Cuando la propuesta de enseñanza debe aumentar la calidad educativa porque está atravesada por un proceso de inclusión. Y decididamente eso no es posible si no hay inversión educativa de una política educativa, de una política de gobierno, de política de Estado que trasciende inclusive las coyunturas de los cargos. Entonces, no hay política de inclusión sin inversión educativa. Desde el 2017 hasta la fecha fueron alrededor de 247 cargos, entre ellos de docentes de apoyo y la inclusión, con nuevas funciones, con nueva carga horaria, con nuevos roles, discutido y en permanente revisión, pero al fin con un norte y con experiencia ya después de un tiempo para compartir, porque es uno de los recursos más solicitados, porque también es uno de los recursos que más respuesta da en la práctica al cumplimiento, a la responsabilidad y el acompañamiento, entre ellos de los estudiantes con discapacidad, pero definitivamente, tal cual lo establece la función, su atención a la diversidad es la función nodal de esta figura, en conjunto con los docentes enseñantes de cualquiera de los niveles obligatorios. Como decía anteriormente, si hay una herramienta que la inclusión educativa permite y debemos garantizar en términos de inversión, es la política de transporte. Una política de transporte que no es ajeno a los conflictos, una política de transporte que no es ajeno a un desafío que hay que asumir, una política de transporte que si se terceriza o se centraliza, hace que cada familia, en función de las condiciones que tenga, pueda acceder o no a una escuela. Si hay política de transporte, implica la posibilidad que un estudiante en la provincia de La Pampa vaya a una escuela de nivel y si requiere los apoyos en contraturnos, también asista. Si hay política de transporte, implica que la movilidad no sea una barrera. Si hay política de transporte, permite, entre otras cosas, garantizar el pasaje de un espacio al otro sin banalizar la política de inclusión. Todos los días perfectibles, todos los días con cosas para mejorar, tanto en la política de inversión de cargo, como la inversión en transporte, como la política de inversión en términos de formación docente inicial y continua, pero que todas tienen como sustento común un norte irrenunciable. Y en ese norte irrenunciable también aparecen figuras absolutamente controvertidas en relación a que son absolutamente necesarias, esenciales y muy importantes para la política de inclusión, pero que aún queda mucho por resolver en relación a su acompañamiento y su fortalecimiento, que tiene que ver con aquellas figuras como la del asistente personal, que es tan importante para las familias y los estudiantes. Hoy, del total de estudiantes con discapacidad, el 14% es acompañado por una figura que es la asistente personal no docente. Eso también reconoce e implica que no todos los estudiantes necesitan de los mismos apoyos. Y acá también quiero hacer un paréntesis, porque históricamente se pensó, se consideró que los apoyos debían pensarse en función de la condición de los estudiantes. Entonces, de acuerdo a la condición, es lo que necesita. Decididamente hay que invertir algunas preguntas y trabajamos en la práctica los paradigmas de inclusión en relación a quienes necesitan los apoyos, en relación a no mirar los apoyos de acuerdo al certificado ni al certificado único de discapacidad ni al certificado médico, sino que los apoyos en un modelo social, en un paradigma de inclusión que se debe convertir y se debe internalizar en cada una de las instituciones educativas, en un barrio, en una plaza, en cualquier lugar donde necesite discutirse, es que debe pensarse esos apoyos de acuerdo al contexto en el cual está transitando ese sujeto. La siguiente, por favor. En ese sentido, una de las formas metodológicas para acompañar este proceso tiene que ver con la producción de materiales, que implica, y los invitamos a que puedan acceder, a 10 documentos que recuperan mucho de esta historia en materia de educación inclusiva, pero que también proponen estrategias didácticas, metodológicas, principios, concepciones, nortes, acuerdos, instrumentos e información con respecto a no solamente qué entendemos por educación inclusiva, sino también todos los cómo es posible para poder pensar mejores prácticas en el día a día. También la necesidad de que cada vez que se
piense una producción de materiales, pregonar con el ejemplo la necesidad y el ejercicio que tenemos al interior de cada uno de lo que construimos todos los días. Política educativa, la convicción de mostrar la accesibilidad como un camino también esencial al momento de reconocer en cada una de las poblaciones destinatarias la necesidad de que accedan en igualdad de condiciones que todos a una lectura, a una información, a un documento. Ahí tuvimos la necesidad y el permanente ejercicio de que sean construidos en sus formatos accesibles. La siguiente, por favor. Y ahí también la oportunidad, después de un tiempo, de empezar a organizar y que se organicen las voces históricamente que fueron reconocidas por otros. Bueno, decididamente entre ellos, las personas con discapacidad tienen que ser las voces de ellos mismos. Ahí aparece programas de la dirección que ya inclusive están siendo empoderados y no necesitan de un nivel central que los acompañe, sino que decididamente y en forma independiente su actividad militante, como nos gusta decir a nosotros, que incomode, pero con responsabilidad, que acompañe, que sensibilice y concientice, como nada de nosotros sobre nosotros. Es un programa que tiene poco tiempo, pero mucha intensidad en su activismo. Redes laborales para la inclusión, eso implicó, entre otras cosas, pensar la formación profesional también para los estudiantes con discapacidad, pensar prácticas educativas con el sector privado y público, y fundamentalmente, entre otras cosas, como alguna experiencia, también la refuncionalización de las escuelas de apoyo y la inclusión, y en toda su proyección, pensar en esos espacios como espacios posibles para pensar ofertas de formación profesional, como la hemos tenido el año pasado en una de las escuelas de apoyo a la inclusión, y como también la posibilidad de generar mediante diferentes programas el diseño de entornos accesibles al interior de las escuelas de nivel. El año pasado hemos tenido la posibilidad de que 100 escuelas de nivel primario han accedido, por ejemplo, y han construido su señalética accesible. Y como hoy señalaba el control de gestión, la provincia de La Pampa tuvo la oportunidad de ser acompañada mediante un acuerdo con el Ministerio Nacional, con cooperación internacional y fundamentalmente con el acompañamiento eurosocial, a través de una investigación en profundidad, cualitativa, que inició en pandemia y después tuvimos la gran oportunidad con un trabajo muy cuidado, muy profundo, de que no hayan visitado la provincia de La Pampa, de un estudio que es absolutamente para nosotros recomendable, un estudio que recupera hallazgos y desafíos, un estudio que nos sistematiza el proceso, un estudio que permite todo el tiempo ser valorado para nosotros como una herramienta de gestión, porque desde ahí se reconocen aquellos avances como aquellos desafíos que aún quedan por construir, pero que en ese sentido sí reafirma mucho de lo que hoy yo venía compartiendo, y que destaca dos puntos de clivajes trascendental. Uno tiene que ver con no se puede construir una política de educación inclusiva si no se ponen en tensión circuitos paralelos. Y de ahí reconoce la política en materia de transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo e inclusión, y que el dato cuantitativo de que hoy todos los estudiantes estén cursando sus estudios, o al menos casi el 100% durante este año, estén participando, cursando sus estudios y aprendiendo, en donde están todos y todas, implica la transformación de los circuitos paralelos, de los sistemas paralelos, de los sistemas segregacionistas, y en ese sentido, esa transformación implicó toda una modificación en la estructura organizacional de cada uno de los componentes que componen, valga la redundancia, lo que en muchos lugares es reconocido, considerado como la modalidad, bueno, digo, decididamente es superador a reformar o a pensar una modalidad, sino en la transformación conjunta de un sistema educativo que inicia, entre otras cosas, por no considerar como legítimo circuitos paralelos como lugares de escolarización. Por eso la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión es un punto de clivaje de donde
pensar, es un punto de clivaje de donde nosotros, el estudio nos permitió reconocer cuáles son sus fortalezas y sus desafíos, como también la necesidad de reconocer que es un irrenunciable construir esa política educativa con las familias al interior. Como con cada uno de los docentes, como con cada uno de los directores, como con cada uno de los equipos, y con cada uno de los actores implicados en un proceso de inclusión educativa, también la familia debe ser no solamente reconocida, escuchada, sino que debe ser implicada en esa construcción al momento de pensar cómo, cómo es un día de su hijo, de su hija, qué necesita, qué le interesa, más allá de solicitarle o no un qué tiene. Decididamente nos va a construir más información, un cómo es un día, desde qué lugar nos puede acompañar, desde el qué tiene un estudiante de acuerdo a su condición. Por eso también el estudio reconoce ese trabajo con la familia y la necesidad de custodiarlo, de seguir acompañándolo y profundizándolo. Y también reconoce desafíos, claro. En esos desafíos, y fundamentalmente nos vamos a quedar con algunos de ellos, la necesidad de seguir derribando barreras actitudinales, ideológicas. No es una cuestión meramente de conducta, es una cuestión también de ideologías. Y cuando hablamos de ideología, lejos estamos a hablar de cuestiones partidarias, sino de ideologías en términos de para lo cual yo me formé, de ideologías que tienen que ver con nuestras biografías, de ideologías que muchas veces impregnan cada una de las decisiones en la práctica educativa que voy tomando, pero que muchas veces tienen explicaciones de la necesidad de buscar algo técnico donde la barrera es ideológica. Y en esa barrera ideológica está la disponibilidad en términos de reconocer que todos necesitamos ayudas, de reconocer que todos necesitamos acompañamiento, de reconocer que si yo no viví la experiencia, si pongo un techo por delante, es porque tengo que poner sobre la mesa que lo que está impregnando en mí son prejuicios, son preconceptos, porque la experiencia no la viví. Entonces, decididamente nadie sabe lo que puede un cuerpo antes de vivir la experiencia. Y en esa experiencia es el reconocimiento y la oportunidad de trabajar juntos. No hay política de inclusión, no hay práctica en materia de educación inclusiva si no es colectiva. No hay práctica de educación inclusiva si no es en conjunto y entre todos. Y esto no es un cliché, porque venimos de lugares en los cuales inclusive lo común y lo especial tuvieron una separación también ideológica. Y hoy la necesidad está en construir, defender y cuidar pisos ideológicos que tienen que ver con que independientemente de la condición de los estudiantes, todos tienen el derecho de transitar, participar y aprender en la escuela del barrio, en la escuela donde van todos. Ahí aparecen acompañamiento en términos de formación docente inicial, en términos de poder construir conceptos comunes, lenguaje común, práctica común, denominadores en comunes desde los cuales podemos pensar y pensarnos todos en el marco de este paradigma y no movernos de ahí, ¿no? Entonces, como última experiencia hemos tenido la oportunidad, un trayecto autogestivo que superó la necesidad de construirlo únicamente para la comunidad educativa. Es abierto y fue abierto a todos y todas aquellos que quieran saber, acercarse o incorporar información acerca de la educación inclusiva como tema, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tener 3.000 inscriptos, 3.000 personas realizando este trayecto, están realizándolo, pero queríamos compartir con ustedes, con todos y todas, la satisfacción de que cuando una política educativa se convierte en eje transversal, decididamente asegura y tiene mucho de lo conflictivo, pero decididamente también restituye y garantiza derechos. Y que por la escuela y desde la escuela como ámbito público, es la oportunidad de transformar muchas de las diferencias que se encuentran fuera de la escuela. En ese sentido, la escuela tiene una responsabilidad y tiene una gran oportunidad, que esa diferencia que muchas veces fuera de la escuela se transforma en desigualdad, se reproduce como desigualdad dentro de la escuela, debe transformarse como una oportunidad desde el conocimiento, como una oportunidad desde la enseñanza, pero fundamentalmente como una oportunidad desde la experiencia de reconocer en el otro una oportunidad de convivir
con aquello que muchas veces fue construido como un problema y hoy debe ser reconocido como una oportunidad. Por eso no se entiende desde otro lugar que desde la corresponsabilidad y desde la transversalidad, y no quiero conceptualizar, muchas veces palabras que si no se transforman en práctica pueden correr riesgo a ser desgastadas, ¿no? Por eso cada una de estas acciones, de estas decisiones, de estos ejemplos, todos los días nos suben la vara. Todos los días implica poner en tensión muchas veces lo que se considera, tal vez aún, que la inclusión baja la calidad educativa. La educación inclusiva aumenta la calidad educativa, por eso es necesario todo el tiempo mayor inversión, mayor revisión de las prácticas de enseñanza, mayor acompañamiento, mayor revisión de las intervenciones docentes de los equipos de apoyo a la inclusión, pero fundamentalmente requiere de fortalecer una decisión que no es técnica, que es política y que es ideológica, y que entiende que la educación inclusiva no se trata de el solo acceso de los estudiantes con discapacidad a los niveles obligatorios, sino que se trata de la transformación en conjunto de un sistema educativo que todos los días debe ser pensado para que sea más amigable, más accesible, pero que sí entiende que iniciar por los últimos significa que la forma de poder dar cuenta, de evidenciar y de cumplir con las leyes internacionales, con las resoluciones y con las leyes nacionales, y fundamentalmente en el reconocimiento de los históricamente excluidos, la necesidad de poner en tensión los circuitos paralelos y que la única escuela sea con todas las mejoras, con todos los errores, con todos los conflictos que cotidianamente tenemos el desafío de ir derribando, sea la escuela donde van todos. Y en esa experiencia construir mejores sociedades, mejores convivencias, mejores valores, que desde la primera infancia entender y concebir que lo mejor que le puede pasar a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros hijos, a cada una de nuestras familias, a cada uno de nosotros y de nosotras, es reconocer en esa diferencia una oportunidad y un valor que no puede ser pensado desde otro lugar, sino es con entender que la educación inclusiva es la política de transformación más importante que debe estar pensándose para inclusive aumentar la calidad educativa y la equidad dentro de nuestros sistemas. Muchísimas gracias, Ladio, y vamos a seguir la conversación, pero entiendo que tenemos un pequeño video para pasar. Sí, ahí, Ariel, disculpa que te interrumpa, digo, al finalizar, cuando uno habla de práctica, política y cultura, y que inclusive en una misma escuela pueden convivir diferentes paradigmas, y cuando el estudiantado es el que está empoderado, el que está emancipado, el docente, los equipos, es ahí donde se puede reconocer como ejemplo una práctica educativa que aparece como experiencia que quedó para llegarse y que no tiene techo de su crecimiento y de su movilidad en lo que produce. Y la verdad que esta experiencia que vamos a compartir es una experiencia de estudiantes, de una escuela de apoyo a la inclusión que se transformó en todos sus sentidos y que implicó pensar esa práctica dentro de una escuela de nivel, con docentes de apoyo a la inclusión, trabajando con docentes de escuela de nivel, con todos los estudiantes, y que en su defensa de los procesos de inclusión, en su valor y en su reconocimiento, producen este material. Veamos el video. Adelante. También, ya sabes quién es. Todos podemos, algunos con pedales, otros con remos, no hay nadie que no pueda, no importa si con su tapio con ruedas, todos podemos, algunos con pedales, otros con remos, no hay nadie que no pueda, no importa si transita con ruedas. Unos gritando, otros sonriendo. No quiero nadie en la escuela que esté sufriendo. Quiero un mundo sin miedo, sin sueños, que nos permita expresar cómo podemos.
para encontrar un lugar, el que buscamos, para un mundo más justo, el que soñamos. Quiero un mundo sin miedo, lleno de sueños, que nos permita expresar como podamos. Quiero aulas sin ventanas y tampoco puertas, también aulas abiertas y con despierta, llena de chicos y chicas sin etiquetas, que entremos todos, de muchos modos. Todos podemos, por la inclusión y la igualdad, un mundo justo. Exclusión, discriminación, rima con expulsión, me da repulsión, encasillar, etiquetar y diagnosticar, todo eso es apartar, es separar. Que el mundo es uno solo, batar de muros, ¿por qué encerrar? Batar del pobrecito, del angelito, del especial. Que especiales son las pizzas y no me da risa, no, vámonos deprisa, me encanta con la pizza y el pizarrón. ¿De qué manera? Hay un montón de mis maneras, mi fortaleza. Quiero estar plena, y a la cabeza, con lo que puedo, con lo que tengo, con mi forma diferente a la tuya, no miremos sin ver, te perdimos de mi risa, todos podemos, algunos con pedales, otros con remos, no hay nadie que no pueda, no importa si transita pie con ruedas. Quiero un mundo sin miedo, lleno de sueños, que nos permita expresar cómo podemos encontrar un lugar, el que buscamos, para un mundo más justo, el que tengamos. Todos podemos, por la inclusión y la igualdad, un mundo justo. Muchísimas gracias, Ladio, por compartir eh, el video. Creo que captura el mensaje muy bien. Invito ahora... Tal vez fue de mi lugar, pero creo que no se pudo acceder al sonido del video. No, fui yo. se escuchó el sonido, no muy bien, pero se escuchó lo suficiente. Bueno, está disponible. La verdad que es muy interesante escuchar el Gracias. sonido construido. Así que Quiero invitar ahora a que se unan a la conversación a Marcia y a Mónica, si por favor prenden las cámaras. Entonces las presento brevemente. Muchas gracias por unirse. Marcia Rivas es consultora, experta en educación inclusiva, discapacidad e inclusión social y ha trabajado mucho en lo que tiene que ver una mirada sistémica con políticas educativas alrededor del tema de inclusión. Y Marcia es peruana. Mónica Cortés, de Colombia, es la directora ejecutiva de ASLAM Colombia, una organización no gubernamental que trabaja en promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidades intelectuales y sus familias. Ha sido consultora de Banco Mundial, BID, UNICEF, etcétera, y es miembro y fundadora de varias redes regionales en estos temas. Muchas gracias a ambas. Vamos a usar el tiempo que nos queda para conversar un poco y abrir el debate, ¿no? Empezando, Marcia, preguntándote, has trabajado en varios países, conoces la región. ¿Qué te genera escuchar la presentación del caso de La Pampa? ¿Cómo ves que pueda ser, ilustrar, iluminar oportunidades en otros países para llevar a escala estos esfuerzos? Muchas gracias, Ariel, y felicitaciones a Ladio, y gracias por esa presentación tan interesante y ese video tan motivador, creo. Me parece que cuando escucho a Ladio, lo que veo es algo que hemos visto en la literatura y en otros países, especialmente europeos, que han llevado esto adelante con mucha claridad, que es el tema de la decisión política, ¿no? Se reconoce claramente cómo es que ha habido una continuidad de esa política educativa en La Pampa, y yo creo que ese es un factor que nos plantea y nos lleva justamente a poner sobre el centro del debate cómo estamos haciendo, que también estamos haciendo el trabajo de incidencia sobre los decisores de políticas públicas para que cosas como estas sucedan más en Latinoamérica.
¿no? Entonces yo escucho y realmente siento que más allá de las complejidades, porque ninguno de estos procesos son sencillos y todos estos procesos implican justamente ejercicios de liderazgo totalmente adaptativo. No hay una receta, no hay una fórmula que podamos decir, bueno, vamos a hacer igualito lo que hizo La Pampa porque probablemente no va a funcionar en ningún otro contexto, pero sí hay algunas claves de justamente cómo trabajar con los actores, que Ladio nos ha puesto sobre la mesa. Y que creo que yo he resumido como que algunas claves que veo del proceso que ha seguido La Pampa y que creo que serían muy interesantes de poder seguirlas impulsando desde las políticas públicas en otros espacios. Creo que un punto fundamental, ya lo mencioné, tiene que ver con la continuidad de la política educativa. Esa continuidad no es sencilla en nuestros países. Yo voy a hablar por el caso peruano y creo que no es de sorprender para nadie de que el tema de la continuidad es muy complicada de lograr. Si bien es cierto, pueden haber como momentos, como bien lo dijo Ladio, de mayor o menor intensidad, lo importante es que el norte esté claro. Y en el caso de La Pampa se nota que eso ha sido así, ¿no? Que ha habido una claridad acerca del derecho que tienen los estudiantes, y también me gustó mucho esa posición política, finalmente, que tiene la educación inclusiva, o sea, reconocer que la educación inclusiva tiene un statement político detrás, o sea, no es solamente, a veces lo queremos como descafeinar y decir, no, bueno, la educación inclusiva es para todos, pero no, o sea, la educación inclusiva implica reconocer, ¿no? De que todos tenemos los mismos derechos y que buscamos una sociedad en la que de manera colaborativa y de manera, digamos, muy humana, podamos brindar los apoyos para todos. Y esa es una visión de sociedad que no necesariamente se sostiene bajo todos los paradigmas, bajo los mismos paradigmas, digamos, de todas las personas o de todos los espacios políticos en los que nos encontramos. Entonces, yo sí creo que esa claridad también es importante, ¿no? Por otro lado, otro punto fundamental, me parece, todo lo que tiene que ver con esta resignificación de la escuela especial, ¿no? Creo que hay mucho temor detrás de esa resignificación en los procesos de cambio que se han dado en algunos países y ahí seguramente también Mónica nos va a contar un poco sobre eso. Creo que el rol de la escuela especial es fundamental, ¿no? Aquí en Perú nosotros todavía tenemos un sistema segregado, ¿no? Todavía tenemos escuelas especiales y de hecho ir como modificando la idea de cómo tiene que realizarse el apoyo de la inclusión, ya no solo desde la escuela especial, sino desde la escuela regular, es complejo porque al final las políticas, las normas y las leyes las hacen vida personas. Y si las personas no están convencidas de esta visión de que todos deben estar juntos, de que todos los estudiantes tienen derecho a estudiar juntos, de que los apoyos se pueden y se deben brindar en entornos inclusivos. Entonces es muy difícil porque mientras tú desde la política estás remando hacia adelante, tienes gente en el territorio que detrás está diciendo, bueno, pero esto no va a funcionar. Esto definitivamente no se puede, no, pero es que este chico necesita muchas cosas y no se puede, ¿no? Entonces, y ese proceso es complejo, ¿no? Yo me imagino que Ladio seguramente tendría mucho que contar sobre ese proceso de cómo ir haciendo este cambio de paradigma y esa transformación desde la ley, sí, pero también desde el territorio y desde el acompañamiento del trabajo que hacen las personas en el día a día, ¿no? Porque son ellas las que finalmente van a darte la confianza. O sea, si la escuela regular llega una persona que dice, oye, esto no se va a poder, y supuestamente él es el especialista o ella es el especialista, va a ser muy difícil que quienes están en la escuela regular hagan estas cosas tan maravillosas como hemos visto esos alumnos que dicen, sí se puede, y todos pueden, ¿no? No importa si en silla de ruedas o cómo, pero todos pueden. Entonces sí creo que realmente es muy importante este rol de esta persona que viene de la escuela especial y resignificar ese rol, ¿no? Yo creo que cada vez más, cada vez con el paso del tiempo, en esos últimos, no sé, 5 o 10 años, está quedando mucho más claro que esa resignificación sí es posible, pero que requiere esta decisión política y también requiere mucho acompañamiento, creo, y comprender, ¿no? Que esos miedos y temores son naturales, ¿no? Pero que hay que también con mucha transparencia establecer cuál es la visión que tenemos y cuál es qué es lo que queremos lograr. Por otro lado, creo que el tema de la participación de los estudiantes, creo que el video nos dio más luces sobre ese componente, ¿no? Pero esa participación genuina de los estudiantes como parte de la inclusión, creo que ya lo dicen todos los marcos teóricos, ¿no? La inclusión no es otra cosa que la participación ampliada.
Y creo que en La Pampa ha habido ese esfuerzo justamente de generar ese nivel de participación y de entregar un poco esta parte de este trabajo a los estudiantes. Yo ayer escuchaba justo una directora que comentaba y decía, hay muchas cosas que dentro de la escuela nosotros como directores, como líderes, como docentes queremos resolver y queremos tenerlo como ya todo listo y no nos damos cuenta que finalmente en la escuela es algo vivo, están los chicos, están las familias, que finalmente pueden resolver muchas de las cosas y pueden encontrar salidas y vías y caminos que nosotros desde la política pública, desde el diseño, desde el proyecto, no sé, pensamos de que, que no se puede resolver o que es mucho más complejo, pero sin embargo ellos encuentran una solución si es que les damos agencia y si es que los escuchamos y si es que realmente encontramos el camino. Y creo que la inclusión va mucho de eso, ¿no? Porque en todos los entornos, digamos, las recetas no van a funcionar y por lo tanto son los actores quienes tienen que encontrar los caminos para brindar los apoyos. Y bueno, el otro punto que me pareció genial y que me parece que es algo que también tenemos que mirar porque nos lleva a pensar cómo conectamos esto desde el nivel territorial, es que esto se está pensando desde una provincia que es La Pampa, y por lo tanto se ha articulado, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Se articula otros servicios complementarios a la educación que son fundamentales para que esto se haga posible. Entonces yo creo que a veces la escuela está muy sola, ¿no? O se deja todo ese peso de que quien haga todos estos contactos o todas estas alianzas sea para el director o los docentes, cuando en realidad desde la política pública, como lo ha demostrado Ladio, se pueden generar esas sinergias que van a hacer que todas las prestaciones del sistema, el sistema social, de protección social, realmente también pueda sumar a la escuela generando estos apoyos que se escapan del ámbito de la escuela, pero que son fundamentales para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Caso del transporte, y no sé si es el caso, pero el caso de los asistentes personales, ¿no? Si tenemos un sistema de protección social que provee asistentes personales a las familias de niños con discapacidad, pues entonces realmente eso también ayudaría a que esto funcione también a nivel escolar mucho mejor. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay, aunque hay cosas que refinar, es difícil, ¿no? No es sencillo, hay que como que resignificar también ese rol, hay que pensar un poco más a profundidad seguramente, pero creo que el primer paso se ha dado y se ha dado, creo, según lo que nos ha contado Ladio, de una manera muy exitosa y de una forma que nos invita a pensar de que es posible y nos da, creo que eso que tantas veces decimos, ¿no? ¿Cuál es ese inédito viable? ¿Qué es lo que no se ha hecho que sí se puede hacer? ¿No? Siempre hablamos de esta frase de Freire en los espacios de inclusión y creo que la Pampa es tal cual, es inédito viable. No se había hecho antes y se hizo y funcionó y es posible, entonces creo que lo que nos queda a quienes estamos mirando desde otros espacios, desde otros países, es también tratar de llevar algo parecido con ese sueño muy claro y con ese norte muy claro como nos ha comentado Lali. Muchísimas gracias. Mónica, tú trabajas mucho, el trabajo que ustedes hacen involucra a las familias, a los propios niños, a las comunidades, etc. Ladio creo que enfatizó bastante el tema del vínculo y la participación. Yo quisiera escucharte un poco desde tu experiencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se da? ¿Qué hace falta para que ocurra en la práctica? Esta perspectiva participativa, ¿no? Ariel, pues muchas gracias y de verdad para mí ha sido un gusto revisar la experiencia de Ladio y de La Pampa en general con los documentos que ya vi que quedó un drive compartido. Para mí fue muy motivante ver y revisar, Ladio, toda la experiencia. Creo que tiene muchos elementos, como ya explicó Marcia, que hacen posible que esto haya ocurrido. Nosotros el año pasado habíamos también conocido un poco con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que tú las conoces, Ladio, la experiencia, mostramos el video en nuestro evento que hicimos en Buenos Aires y por supuesto para nosotros hay muchos elementos ahí, tú lo mencionaste y en lo que hemos trabajado muchísimo también, no solamente con la Red Regional por la Educación Inclusiva, sino con Inclusion International, que es la red global con la que también trabajamos toda esta perspectiva, Ariel, de las familias. Nosotros hoy sabemos que las familias son el corazón de la educación inclusiva. Las familias, como bien lo dijo Ladio,
son a quienes tenemos que darles y trabajar con ellas una visión compartida sobre lo que significa la educación inclusiva. Seguramente si nos vamos a tener la oportunidad de ver la historia de La Pampa, tendríamos que ver que hubo un trabajo fuerte con esas familias que asistían a las escuelas especiales y que tomaron esta decisión de transformarse, ¿no? Y de transformar y de ver que sus hijos sí podían estar en entornos con niños sin discapacidad. Esto es un tema que cuesta a las familias entender. A veces estamos tan inmersas, y lo digo porque también soy familia, mi hijo ya tiene 23 años, estamos tan inmersas en ese modelo médico rehabilitador, creyendo que nuestro hijo es incapaz, que no va a poder aprender como los otros, que va a tener que tener cosas especializadas siempre, ¿no? Entonces, hacer esa transformación, que creo que es la razón por la que se sostienen esos sistemas educativos paralelos, ¿no? Porque las familias exigen y piden un sistema exclusivo para sus hijos con discapacidad. Y, digamos, lograr que tengamos las familias, la escuela, los maestros y todos una visión compartida de lo que significa la educación inclusiva, creo que es un gran reto y desafío. Vemos muchas experiencias, creemos profundamente que cuando la familia logra entender, y lo dice también el comentario general número 4, cómo las familias deben tener estas claridades de la visión sobre sus hijos y sus posibilidades dentro de la escuela, todo empieza a ser distinto, ¿no? Empezamos a convertir a las familias en esos facilitadores de los procesos. Necesitamos familias que sean capaces de presentar a sus hijos más allá del diagnóstico, del diagnóstico médico. A veces las familias son muy fuertes en decir qué es lo que no tiene su hijo, ¿no? Es que mi hijo tiene tal patología y además él no puede hacer esto y no puede hacer lo otro. Y nosotros hoy lo que sabemos es que cuando la familia logra tener esta visión compartida de una perspectiva desde el modelo social, le pedimos es que presente a su hijo desde sus fortalezas, desde las capacidades que tiene, desde las habilidades que tiene, para que nuestros maestros puedan definitivamente trabajar con ese estudiante desde las posibilidades. Incluso muchas familias llegan a la escuela: no, profe, lo que pasa es que él no habla. Entonces la maestra dice: wow, ¿y yo ahora qué hago si este niño no habla? Y les decimos mucho a las familias: tú lo que tienes que presentarle al maestro es a tu hijo y a una forma de comunicación que él tiene. Sí, y que seguramente si se la cuentas a la maestra, cuál es esa forma que tiene tu hijo para comunicarse, la maestra va a tener herramientas para poder entablar una relación de proceso de enseñanza-aprendizaje con ese estudiante. Es importante también, yo aquí dando tips a las familias sobre todo y a los maestros, que lo vi también en todo este proceso de Eladio en La Pampa. Las familias, además de saber presentar a su hijo desde sus fortalezas, también tienen que cambiar esa idea tradicional de la escuela. O sea, nosotras fuimos a una escuela, yo soy docente de formación, fuimos a una escuela donde todo era estricto, donde uno perdía la materia por un punto, ¿cierto? Por un punto tenía que habilitar la materia. O sea, era una escuela supremamente tradicional, donde claramente si yo como madre tengo eso en la cabeza, pues no voy a ver posibilidades para mi hijo. Yo tengo que entender una escuela distinta, una escuela que hoy sabemos que tenemos un desafío enorme en esa transformación del sistema educativo, una escuela donde debería haber una mirada sobre la diversidad, entendiendo que son niños, que son estudiantes más allá del currículo, ¿no? Porque a veces nos quedamos en si lee, si no lee, si escribe, si ya aprendió a sumar y a multiplicar, porque pareciera que lo más importante en el entorno escolar es el currículo y no los niños. Y creo que aquí es cómo le vamos a dar la vuelta a este modelo de escuela tradicional donde no puede ser más importante y exclusivo el tema curricular, sino que debe ser más importante ese estudiante, cómo vamos a darles a los estudiantes todas esas herramientas para que ellos valoren y respeten la diversidad de cada uno y podamos sacar lo mejor de cada uno de nuestros niños sin compararlos, sin competir, sin establecer
que tienen que llegar a determinados niveles académicos, ¿cierto? Sino cómo le damos más valor a toda esta parte emocional, a toda esta parte de valores, que lo sentí y lo vi en varios de los videos que nos compartió Ladio, cómo se colaboraban mutuamente los niños, cómo hacían los mismos maestros un trabajo colaborativo, ¿no, Ladio? Que también lo vimos en ese ejercicio de transformación de la escuela, porque también, como dice Marcia, no se trata de creer que el maestro es el que está solo en el proceso educativo haciendo todo, sino cómo entre maestros podemos acompañarnos y cómo podemos también darle ese rol a la familia de facilitador y de acompañante en los procesos educativos de nuestros niños en general, porque no es solamente los niños con discapacidad, en general la familia tiene mucho que aportar. No, y esto sí quiero aclararlo porque nos pasa mucho en Colombia, poder aclarar que la familia no es la responsable de cosas pedagógicas, ¿no? Porque a veces también los maestros dicen, no, es que la mamá no quiere, no sé, le dejan una tarea súper enredadita, ¿no? Para que la haga la mamá con el niño en la casa y resulta que la mamá no tiene herramientas para ser ella la pedagoga. Tenemos que ser también muy claros en cuáles son esas tareas colaborativas que podemos hacer entre la casa y la escuela. Y por último, yo quisiera que todos los sistemas educativos entendieran que la inclusión no significa nivelar, y eso también lo trabajamos mucho con las familias, ¿no? Las familias nos dicen cosas como, yo no tengo afán, yo quiero que él repita los años que sean necesarios hasta que lea, y resulta que no, o sea, no se trata de que repitan, no se trata de nivelar, se trata de construir un proceso educativo que va construyendo también unas redes de vida para la vida futura. O sea, si nuestros niños entran con un grupo, lo ideal sería que se mantuvieran con ese grupo hasta el final, porque esas personas que los conocen y los han acompañado durante todo ese proceso educativo van a hacer sus redes en la vida futura. Entonces, esto es también una de las cosas más valiosas de la educación inclusiva, que se perdía cuando los teníamos en escuelas separadas, ¿no? No construíamos estas redes para la vida futura y para que pudiéramos, como le apostamos desde todos los que somos activistas de los derechos de las personas con discapacidad, que le apostamos a que tengan una vida en la comunidad. Y esa vida en la comunidad se construye desde que son muy pequeños, transitando por los entornos escolares con todos, sin ningún tipo de excusa para no estar. Muchas gracias, Ladio, por la experiencia. Gracias, Mónica. Y hay una pregunta que está que ha hecho un participante que me gustaría hacerle a Ladio. Pregunta, ¿cuáles han sido los principales cambios que se hicieron en el modelo de gestión de las escuelas de apoyo a la inclusión? Quizás se puede responder. Sé que es una pregunta compleja, pero brevemente. Bien, gracias. Bueno, Mónica, Marcia, un gusto, un placer compartir el espacio con ustedes, escucharlas. Para nosotros es aprendizaje y cada una de las cosas las vamos apuntando lo que fueron compartiendo. Es compleja la respuesta, pero sí hay explicaciones con respecto a la transformación en la gestión de una escuela de apoyo. En primer plano es ideológica, ya no gestiona hacia adentro, gestiona hacia afuera, gestiona con otros, no gestiona con los estudiantes con discapacidad y sus familias, gestiona en relación a la corresponsabilidad con escuelas de nivel. Ya no gestiona en una dimensión que tenga que ver con lo caritativo ni con el modelo médico, gestiona en una perspectiva de derecho en relación a tejer redes, a construir redes, y no gestiona únicamente en términos de acompañamiento sino la relación de gestión tiene que ver con otras directoras de escuela de nivel, con la dimensión comunitaria, con las familias, no solamente de estudiantes con discapacidad, sino en términos de diversidad, en términos de acompañar un proceso de formación docente continua, cuya directora tiene que estar posicionada ideológicamente y formativamente. Ya no se trata de contener, se trata de garantizar, centralizada en la enseñanza cada una de las propuestas, pero como decía
Mónica, fundamentalmente teniendo como punto nodal lo axiológico en términos de valores y todo lo que uno puede reconocer en esa gestión. Una directora de una escuela de apoyo a la inclusión ya no puede reconocer una gestión si no es con un trabajo en equipo, colaborativo, en una construcción permanente y la revisión permanente inclusive de sus propias decisiones, que ya no pueden ser individuales, sino que cada una de las decisiones impactan en lo colectivo. Una directora de una escuela de apoyo a la inclusión no gestiona esa escuela, es una directora que gestiona un proceso de inclusión educativa en corresponsabilidad, inclusive con escuelas o jardines de nivel inicial, escuelas de nivel primario, escuelas de nivel secundario, de la modalidad de jóvenes adultos. Entonces gestiona con directoras, no gestiona en soledad. Un cambio profundo en esa gestión es reconocer también en los cambios normativos la implementación de los mismos y la internalización de los mismos, porque si una directora de una escuela de apoyo a la inclusión, en términos de posicionamiento, aún está transitando las lógicas de dividir los apoyos por la condición, es porque todavía está transitando el paradigma médico. Entonces, los cambios de gestión en una escuela de apoyo a la inclusión y de su gestión implican un cambio profundo en cada una de esas dimensiones, desde lo pedagógico, desde lo administrativo, desde lo comunitario, pero fundamentalmente desde lo político y desde lo ideológico. Es una escuela que deja de gestionar hacia adentro y empieza a gestionar hacia afuera. Gracias. Y ahora, yo tenía programado hacer esta pregunta a los tres al final, pero hay alguien que la hizo también en el chat y creo que es muy importante, que tiene que ver con las barreras actitudinales. Nos pregunta, digamos, ¿qué se puede hacer al respecto, ¿no? Reconociendo que habla de accesibilidad actitudinal. Quisiera darles unos minutos dada la importancia del tema a los tres, para que hagan un comentario de cómo ven ustedes el desafío de cambiar esas actitudes. Empezando con Marcia. Gracias. Sí, definitivamente creo que es la barrera más importante que hay que derribar para poder hablar de inclusión, ¿no? Y creo que esto parte de reconocer, ¿no? De que las principales barreras o las más difíciles de cambiar, que tienen que ver con la actitud, parten de algo muy profundo de cómo nosotros estamos entendiendo lo diverso, ¿no? Creo que los profesores, los docentes, los directores con los que yo he tenido oportunidad de conversar, de estar y de capacitar, que han tenido mayores resistencias a la inclusión, generalmente han sido directores, no los que desconocían, porque a la gente que desconoce, bueno, hay que darle la información, ¿no? Entonces hay temores, hay cosas por ahí que se dan y que simplemente hay que darle información, las familias también, pero hay un grupo de todo ese grupo de personas que no quieren inclusión o que no están de acuerdo con la inclusión o que tienen bajas expectativas sobre los chicos con discapacidad, que en realidad eso no es un desconocimiento, sino hay una aversión hacia la diferencia. Y creo que hay que trabajar eso, ¿no? Hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ir de manera muy transparente y decir, bueno, ¿qué pensamos, ¿no? De que haya estos chicos con discapacidad, ¿qué pensamos de este niño que de pronto grita dentro del aula? ¿Qué te genera? ¿No? Entonces ahí la profesora muchas veces te dice, bueno, me estresa, me molesta porque me malogra mi clase. Entonces salen todas esas cosas que hay muchos paradigmas detrás, pero creo que cuando las personas lo verbalizan, ¿no? Creo que es un primer gran paso. Y dar ese espacio de verbalización, dar ese espacio de realmente decir, ok, no está bien ni mal, simplemente dilo, di lo que estás sintiendo, lo que te genera esto. Creo que esa apertura es la que genera los mayores cambios y hace que las resistencias sean más fáciles de traer abajo. Y a partir de eso, ir construyendo y deconstruyendo eso que finalmente nos está generando ese rechazo, esa aversión hacia lo diferente. Entonces, pero ¿por qué crees que se te malogra la clase? ¿Cómo lo puedes mirar de otra manera? ¿No? Entonces, vas conversando y vas generando, creo, ese espacio de reconstruir, deconstruir
esos paradigmas, estas ideas que te están generando de repente, porque están muy a flor de piel. A veces el día a día de la escuela no es sencillo. Entonces genera muchas emociones y hay muchas cosas que están involucradas. Entonces yo siempre parto de este abordaje desde lo personal, desde mirar y desde dar espacio a la incomodidad también, ¿no? Desde dar espacio a decir, no me siento bien con esto, no me gusta, porque creo que a partir de ese espacio se puede construir. Cuando no te dicen nada, cuando las personas dicen todo está perfecto y luego cierran la puerta y finalmente están molestos, creo que es mucho más difícil. Entonces hay que generar ese espacio y para eso se requiere también liderazgos que sean suficientemente humanos, suficientemente horizontales, que puedan abordar este tipo de situaciones con cada uno, ¿no? Y último, para cerrar, desde la idea de la transformación de escuelas, que es lo que yo he visto mucho. Creo que algo que es también importante y para los líderes que están súper convencidos de que esto tiene que pasar, los profesores, los directores, los líderes de política pública que dicen esto tiene que suceder, pero tengo un montón de gente que no entiende esto. Yo siempre creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos y trabajar con quienes sí lo entienden, porque si yo paso la mayor parte de la cantidad de mi energía y de mi tiempo tratando de convencer al que no quiere supuestamente, va a ser totalmente desgastante y finalmente lo que va a terminar pasando es de que voy a también yo estar un poco convencida de que de repente no se puede. Entonces es mejor trabajar con los que sí quieren, con los que sí se puede, porque solitos los demás se van a ir subiendo al barco. Entonces, trabajar con los que ya están convencidos que te van a energizar, que te van a llevar hacia adelante y que te van a ayudar a convencer desde la práctica a todos los demás, ¿no? Gracias. La misma pregunta, Mónica. Bueno, Ariel, yo creo que nosotros hemos venido trabajando por muchos años y el tema de esta barrera actitudinal tiene una historia, ¿no? Tiene una historia en las visiones que se han construido desde lo médico, sobre todo, ¿no? Donde se ha pensado y los maestros nos han convencido también de que no tenemos la capacidad de enseñar a cierto tipo de niños, ¿no? Pero esto viene aprendido históricamente cuando nos han dicho que hay unos niños que necesitan temas especializados o temas desde el sector salud, ¿no? Que son, hemos confundido el rol que tiene lo pedagógico con lo que tiene el sector salud de responsabilidad también en términos de derechos. Entonces yo creo que aquí es muy importante que los maestros y las familias volvamos a tener confianza en que nuestros hijos no solamente tienen derecho, sino que también tienen herramientas y posibilidades para estar con los demás. Cuando los niños se separaban y se llevaban a lugares aparte, se generaba toda una idea de que esos niños eran peligrosos, agresivos o que estaban enfermos y que tal vez no estaba bien que estuvieran con todos los demás. Esas ideas han quedado ahí instaladas. Entonces, sacar eso de ahí pues va a requerir de mucho trabajo en términos de campañas y yo creo que lo que nos ha mostrado también las experiencias que hemos logrado conocer es que se aprende haciendo, o sea, cuando una maestra logra en su aula tener al niño, ay, sí me entiende, ay, de verdad que sí podía, ay, aprendió a leer y a escribir, las maestras van perdiendo el temor y además son capaces de contarle a otros maestros que no era tan difícil, ¿no? Pero esto solo se aprende haciendo y Ladio nos dijo claramente, o sea, no tenemos que esperar a que haya un momento en el que todo esté listo. O sea, esto se aprende en el día a día. La inclusión es, leía yo en algún momento, que es como cuando nos hacemos más justos o más sabios. Uno va aprendiendo en el tiempo a hacerse más justo y a reconocer otras injusticias y a hacerse más sabio porque va aprendiendo y de eso se trata la inclusión. Nosotros vamos aprendiendo todos los días, vamos conociendo a una persona, luego conocemos a otra, algunas cosas que me funcionaron con uno tal vez no me funcionan con el otro y tengo que volver a reaprender. Entonces, las familias también tenemos esa necesidad de aprender a confiar en nuestros hijos y también confiar en ese entorno que los acoge y que también va a aprender de él. Y generar esa confianza entre todos es lo que hace el cambio y la transformación actitudinal. Pero pues tenemos que seguirlo haciendo, seguir generando confianza. Yo creo y estoy convencida, nosotros tenemos una frase
que la leímos alguna vez y la mantenemos, y es que si los niños crecen juntos, aprenden a vivir juntos. Eso ni siquiera depende de los adultos, sino de esa convivencia cuando los conocemos, cuando aprendemos qué es lo que le molesta, que a un niño le molesta el ruido, listo, entonces ya sabemos que el ruido es algo que va a hacerlo sentir incómodo y tratamos de acomodar cosas. Veía en unos de los videos de Eladio que le ponen bolitas de tenis a las sillas, seguramente porque hay algún niño que le molesta el ruido del movimiento de las sillas, y otro tipo de cosas que son sencillas, pero que solo se aprenden conociendo. Entonces, esa es la única forma, creo yo, de cambiar actitudes, alejarnos y separarnos mucho de esa idea médica que nos tiene tan impregnado el sistema educativo, sobre todo alrededor de niños que tienen diversas condiciones para aprender, ¿no? Porque no es solamente, como vuelvo y digo, los niños con discapacidad. La escuela inclusiva, la escuela para todos, significa reconocer y valorar la diversidad de todos los niños y las niñas, no solo los niños con discapacidad, los niños que tienen otra orientación sexual, los niños inmigrantes que llegan con unos procesos de desescolarización, los niños que son trabajadores. Bueno, tenemos una diversidad de situaciones que deberíamos tener la capacidad actitudinal de observar y de flexibilizar y de plantear estrategias como sociedad. Excelente, y me encanta que hayas planteado, hayas enmarcado la discusión de manera más amplia, incluyendo otros temas que nos preocupan como la xenofobia. Así que muy apropiado. Eladio, la misma pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, Ariel, en principio, nosotros lo que tiene que ver con la experiencia fue mucho de lo que nosotros denominamos la militancia territorial, generar tiempos y espacios para sensibilizar y concientizar que esa diversidad decididamente no es un problema. De ahí surgen programas, por ejemplo, como Nada, Nosotros y Nosotros, jornadas, congresos, encuentros, cuyo norte tuvo que ver con lo actitudinal. No es un pasaje automático, pero sí la sensibilidad y la necesidad que el otro o que la otra pueda atravesar esa experiencia que lo permita hacer crecer y que suspenda ese juicio de valor antes de conocer la experiencia, es lo que inclusive nosotros nos permite intervenir concretamente muchas veces en alguna escuela, en alguna situación particular y concreta, pero también en situaciones más colectivas donde, por ejemplo, hay barreras actitudinales transformadas en institucionales. Entonces, decididamente, la necesidad de generar ese tipo de estrategias vinculadas con la sensibilización, concientización para muchas veces dejarse llevar por esa experiencia, que es concebida como el otro porque le resulta extraordinario, porque no la vivió como un problema, pero cuando alguien le pone palabra a esa experiencia, inclusive cuando empieza a ser vivida desde las primeras infancias, por eso yo hoy lo compartía y lo reitero, que es ya las niñeces de las primeras infancias ya no... Ya en la provincia de La Pampa están todos y todas, en los jardines, en las escuelas de nivel primario, y casi la totalidad de las escuelas de nivel secundario, los estudiantes ya la viven en forma natural, lo que fue una construcción y es una construcción permanente. Las barreras actitudinales, fundamentalmente vinculado con el adulto, es porque estuvo alejado de esa experiencia que la vive, tal cual lo decían Mónica y Marcia, como algo ajeno, como algo extraordinario, como algo desconocido. Y además, y fundamentalmente, nosotros insistimos inclusive en las acciones de formación también, que no desatienden esta dimensión, que cuando yo tengo que planificar la enseñanza desde la diversidad, cuando yo tengo que planificar mi escuela desde un paradigma inclusivo, voy a tener una mejor escuela, más calidad educativa, mejor trabajo con la familia, mejor clima institucional, y que es una oportunidad para mejorar indicadores, prácticas y cultura en el marco de lo que inclusive no conocía anteriormente. Entonces, y esto yo lo quiero compartir, una escuela que hoy a mí personalmente el equipo me traía a colación, que empezó a tener como experiencia entre ellos, estudiantes con discapacidad, pero también poblaciones que
que debemos garantizarle derechos que históricamente inclusive fueron vulnerados, es una escuela que tuvo que generarse espacios de encuentro, de formación hacia adentro, de relaciones y de redes en términos de articulaciones que hubiese sido impensada si esa experiencia no hubiese estado al interior de esa escuela. Es una escuela que le está devolviendo a la sociedad, al barrio y a la comunidad de donde está ubicada esa escuela, mejores oportunidades. Entonces, desde ahí, lo que yo también, y nosotros insistimos es en aquello que se reconoce como buena práctica, compartirlo. La buena práctica hay que compartirla. La buena práctica hay que socializarla. La experiencia que tuvo como origen una situación de exclusión y hoy está transitando una experiencia de educación inclusiva y que ha cambiado determinados gestos, cultura, práctica, propuesta, hay que compartirla porque es un bagaje, una experiencia que no puede supeditarse a las buenas voluntades personales ni a mitos que tienen que ver con ser bueno o malo con respecto a esto, sino que tiene que ver con posicionamiento fuertemente vinculado con lo humano, con lo ético, con la moral, y fundamentalmente con lo ideológico, inclusive en términos de biografía de formación. El yo no estoy preparado, decididamente tiene que ver con una cuestión hasta vinculante a que a mí me enseñaron con un determinado currículum y ahora me ponen esto. Bueno, no te ponen esto. Esto es una gran oportunidad para todos, y además de ser un derecho, te va a enriquecer tu práctica. Y en ese sentido, el compartir las buenas prácticas, el compartir la experiencia, el darse pausas en los procesos, porque muchas veces en los procesos de inclusión hay riesgo de que todos los días como que volvés a arrancar de cero. Bienvenido sea porque quiere decir que hay que desaprender del lugar donde venimos. Entonces, estar preparado para administrar conflictos. La política de inclusión, la práctica y las decisiones en un aula, en una escuela, en un barrio, en un ministerio, en términos de educación inclusiva, decididamente son los lugares más incómodos porque te saca de dónde venís. Y esos son posicionamientos. Y esos posicionamientos del miedo, del temor, de la incertidumbre, decididamente deben ser reconocidos. Marcia hablaba de la transparencia. Bienvenido sea el que no te cierre la puerta, sino el que te pide ayuda. Y es donde tenemos que estar acompañando. Y esos son todos los modos posibles, algunos, de poder pensar y seguir pensando en las formas de derribar barreras actitudinales, ideológicas, y fundamentalmente reconocer en el saber de esa experiencia una oportunidad también de ser compartida en espacios concretos, en jornadas, en espacios con las familias, en escuelas, en darse momentos para eso. Porque si no, muchas veces también se trabaja sobre el vaso medio vacío todo el tiempo y no tiene que ver con compartirnos para estar contentos, compartirnos para crearse. A ver, la verdad que me fascina escucharlos y por lo que estoy viendo en los comentarios en el chat, está pasando algo muy parecido al resto de la gente. Yo quiero, digamos, se nos acaba el tiempo, tenemos que cerrar. Creo que ha sido extremadamente rico y valida esta hipótesis que los tres han planteado de que el generar estos espacios para compartir, para intercambiar, para escuchar, para aprender, darle visibilidad a lo que se está haciendo, a lo que tiene resultados, aun cuando tiene dificultades, es importantísimo. Y desde ese punto de vista, quiero reiterar el compromiso del diálogo de continuar este espacio. Marcia, Mónica, Ladio, vamos a pedirles ayuda a ustedes y a todos los que vayamos invitando para realmente alimentar y continuar este espacio. Creo que hay muchas preguntas que nos quedaron en el tintero. A mí me hubiera gustado hablar sobre el tema de financiamiento, necesidades presupuestarias. Es un tema que en otro contexto lo hemos trabajado con Marcia y creo que es muy importante conversarlo porque en fondo es un cuello de botella que hay que resolver. Entonces quedará para una futura conversación, pero por ahora agradecerles a todos ustedes, a los tres que estuvieron aquí en la pantalla conmigo,
a el grupo amplio que estuvo escuchando, comentando, haciendo preguntas. Por suerte, ya ahora los documentos sí están accesibles en la página, igual que el video. Y bueno, contarles que sí que todo esto ha sido grabado y lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube digamos, muy prontito después de que terminemos. Sin más, gracias, un fuerte abrazo a todas y todos y seguimos. Muchas gracias, Ariel, y a toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Un Gracias a gusto todos. verlos. Gracias, Ladio. Gracias. Saludos grandes y seguimos. Seguimos.